Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según la hora donde usted nos esté escuchando en este momento. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur. Este proyecto es Sotavento News, el área de noticias, de entrevistas es Dunamis, que usted ya conoce este espacio, Dunamis. Yo soy Ivette Corrales y le invito para que nos acompañe y se quede con nosotros en esta propuesta informativa que hemos preparado para usted esta noche de jueves. Gracias por acompañarnos. Le damos las gracias también a la producción que en este momento está encabezando Cristóbal Rico. Y bueno, pues también le invitamos para que se quede con nosotros. ¿Por qué? Porque pues están cerrando tiempos educativos muy valiosos. Y bueno, pues ha sido un recorrer de un año prácticamente y es necesario conocer, saber qué es lo que al interior de la educación básica en nuestra entidad ha sucedido. Por eso en esta oportunidad Dunamis trae para usted una interesante entrevista que le pedimos que se quede con nosotros y también pueda hacer preguntas, pueda hacer algunas recomendaciones y por qué no algunas críticas también que nos ayuden a mejorar este trabajo informativo y por supuesto también serán dadas a conocer a nuestro invitado en esta ocasión. ¿Por qué? Porque la educación es básica. Muchas veces pensamos que la educación es cara, pero también es más cara la ignorancia. Entonces yo considero que la educación es uno de los elementos, las columnas de una comunidad, de un país. La educación es algo muy valioso para todos los seres humanos. Bien, pues con esta introducción le damos la más cordial bienvenida a un gran amigo de Dunamis, un gran amigo de los niños y por supuesto un conocedor, un analista, un creador del tema de la educación. Me refiero al maestro José María Hernández Manríquez, pues todos lo conocemos cariñosamente como el maestro Chemalía. Así es. Él está con nosotros en esta oportunidad. Maestro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Sabemos que su trabajo es muy intenso, máximo en estos tiempos, pero gracias por darse este tiempo para estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad es un halago para nosotros y sobre todo pues el interés que ustedes han demostrado siempre por estar en contacto, sobre todo en el sector educativo, informar, analizar y sobre todo que podamos tener la oportunidad de charlar de manera formal e informal también, a veces para que podamos llegar a la comunidad y es muy importante también lo que podamos retroalimentar desde la comunidad, gracias a ustedes los medios de comunicación que juegan un papel importantísimo también en todos los aspectos y el educativo no está al margen de. Muy bien, maestro, pues bienvenido. Estamos platicando con el director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública en Baja California Sur, el maestro José María Hernández Manríquez. ¿Quién es el maestro José María? Pues todo el mundo lo conocemos, pues realiza diversas actividades y bueno, pues ha estado en la vía pública por mucho tiempo, desde 1999, que combina los dos elementos como es la docencia y también algunas actividades políticas, pero por supuesto siempre respetando ese ámbito de la educación. Más o menos le diremos algunas cosas en las cuales el maestro se ha destacado y que usted ya conoce. Él es profesor normalista, también es profesor de educación primaria, director de una escuela primaria, ya lleva 38 años de servicio en el ámbito educativo, también ha sido catedrático de la Escuela Normal Urbana de nuestra ciudad capital, coordinador de posgrado en la Universidad Internacional de La Paz, también fue delegado municipal, regidor en 2 ocasiones, en una con el licenciado Leonel Cota Montaño y en otra ocasión con el profesor Víctor Castro, en sus periodos como alcaldes. En la Secretaría de Educación Pública ha sido director de Educación Elemental, director de Planeación Educativa, coordinador de Formación Docente y actualmente es el director general de Educación Básica en nuestra entidad en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues vemos que es un gran currículum, es una persona que domina la materia y como sociedad nosotros queremos saber cómo está cerrando este ciclo escolar 2024-2025 y qué mejor que los especialistas en esta materia nos informen cómo está cerrando esta secretaría, algo que nos compete a toda la sociedad, la educación de nuestros niños, la educación de nuestros jóvenes, nuestras generaciones en el ámbito de la educación son los que van a continuar con el progreso y desarrollo de nuestras comunidades y por lo tanto, como padres de familia, como sociedad, pues tenemos que saber cómo está cerrando este ciclo escolar
que en unos días más pues estará llegando a su final. Maestro, pues bienvenido, platíquenos. A 2 años prácticamente de la implementación de la nueva escuela mexicana, ¿cómo podríamos evaluar esta nueva forma de trabajar en el ámbito de la educación? Usted trae una gran carrera de 38 años en la docencia y bueno, los modelos que a nosotros nos ilustraron, nos enseñaron, etcétera, en aquellos años, pues ya no son vigentes ahorita y la educación pues tiene que cambiar. ¿Cómo le ha ido a la SEP? Usted como maestro, ¿cómo ha evaluado esto? Pero antes de meterse en esta dinámica, maestro, queremos decirle, bueno, usted ha sido maestro rural, ha sido maestro de diferentes comunidades y demás, y ha transitado por diferentes direcciones. La de aplanación es una muy elemental para el desarrollo educativo, pero como ser humano, el profe Chemalía, ¿cómo decide llegar a esta especialidad de ser maestro y en su caminar llegar a una dirección tan importante? ¿Qué lo lleva a usted a realizar aportaciones? Platíquenos al respecto. Pues, muchas gracias de nuevo, Ivette. Efectivamente, pues ya tenemos muchos años combinando lo que es el servicio público con la parte de la docencia. Nosotros nos tocó trabajar, emanar inclusive como estudiantes desde la educación rural. Somos producto de la educación rural, de lo que es la educación básica, la preescolar, primaria y secundaria. Entonces, como alumnos traemos esa visión, esa formación rural. Nos tocó, por supuesto, al egresar de la escuela normal, trabajar en comunidades rurales fuera de la entidad, en el estado de Sinaloa, en la parte de la sierra. Luego nos tocó fundar una escuela rural unitaria en la laguna de San Ignacio. Y de ahí hemos trascendido. Yo creo que a raíz de esa experiencia en la combinación de la teoría con ya en la práctica, el maestro mucho tiene que ver la práctica docente para ir no solamente quedándose en el plano de lo que de la parte teórica, sino en la parte procedimental. Hemos venido creciendo desde ahí, desde hace ya varios años. Por supuesto que hoy los tiempos se vienen transformando a las sociedades, vienen transformando las aspiraciones de las comunidades, de los alumnos. Llegamos así, nos tocó pasar por diferentes reformas también educativas como docentes, como alumnos normalistas, inclusive como maestros normalistas. Y bueno, en ese plano de crecimiento en el ámbito profesional, pues también hemos venido enfrentando situaciones que nos vemos ahora en la necesidad de responderle a la transformación del mundo, a la transformación del país. Y efectivamente, desde hace ya un par de años, acabamos de pasar el año pasado como prácticamente un periodo transicional de esta nueva propuesta curricular del nuevo marco de estudio, el Plan de Estudios 2022, en donde hemos transitado ya en este año ya de un ejercicio más pleno en cuanto a la apropiación del plan de estudio y de los programas que derivan de cada una de las fases, cómo los maestros y las maestras se han venido en el análisis, en la reflexión, apropiando de alguna manera el tema de la nueva escuela mexicana, de la visión de la nueva escuela mexicana. ¿Ha sido difícil, maestro? Ha habido, por supuesto, todos los procesos, los periodos de transición tienen sus ajustes, sus reajustes. Sí, porque son pasos a seguir, no es así de un día para otro. Así es, no es de la noche a la mañana, por supuesto, que durante el primer ejercicio del plan, lo dijimos, era un periodo transicional de ajustes. Ya este segundo año hemos visto una respuesta mucho más importante. Nosotros llevamos un seguimiento muy puntual en cada uno de los colectivos escolares de todas las escuelas de educación básica que mes con mes se reúnen en los consejos técnicos escolares, que también tenemos que decir se ha recuperado en mucho la esencia de los consejos técnicos escolares como un espacio de análisis, de reflexión y de acción de la práctica del maestro, que nos ha permitido también ir conociendo y reconociendo cómo los mismos maestros en el debate, en el diálogo pedagógico que se da al interior de ellos, se vienen generando situaciones que nosotros vemos con mucha satisfacción cómo han respondido de manera muy profesional, con esa autonomía profesional que muchos años también nosotros, era aspiración de nosotros y que hoy la tenemos la posibilidad de construir. Ese es un alto valor, ¿verdad? Sí, hoy los colectivos escolares
tenemos nuestro propio programa analítico construido desde la escuela, desde los docentes, desde la comunidad. De la realidad que ustedes viven. De la realidad exactamente que nosotros vivimos. Pero no solamente es el término de ver, interpretar la realidad, sino a ver cómo podemos transformarla desde la escuela. Hacer algo al respecto. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos generar en los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes esa transformación de la realidad? Por eso hoy en día también tenemos una visión mucho más allá de la escuela, mucho más allá del aula. Tenemos que ir al territorio, tenemos que ir a la comunidad, tenemos que ir a la familia. Definitivamente ya los maestros no podemos hacer ya la tarea en solitario, requerimos del apoyo de los padres de familia, claro, de la comunidad y sobre todo también de la sociedad en lo general. O sea, los medios importantes juegan un papel, pero sumamente más allá de una plática, mucho más allá, sino también desde su visión, desde crítica o constructiva, de cómo también ustedes ven la necesidad de la sociedad y cómo también trasladar hacia la escuela esa visión que nos da la sociedad. No quedarnos nada más en el límite de la escuela, ¿no? Ni del aula. Y además que la misma transformación del país nos exige el que tenemos que atender en la parte del territorio. Sí, la escuela es la esencia, pero la escuela está enclavada en una parte del territorio, realidad, ¿no? a una comunidad, a una sociedad. Entonces, de ahí hemos partido, entonces es muy interesante cómo hemos ido viendo nosotros cómo estos espacios se han convertido en verdaderos espacios de análisis, de reflexión, pero más, reitero yo mucho esta parte de que no nos podemos quedar nada más en el plano de la reflexión de lo que estamos haciendo, claro, hay que hacer sino algo. Que estos espacios dicen, bueno, esto es lo que estamos haciendo, pero tenemos que accionar, la reflexión más la acción para que realmente podamos llegar a la transformación, porque si no entonces podemos decir, es que estamos en un cambio, pues sí, pues yo cambio de un lugar a otro, pero a veces pues, permanecemos igual, sino que tenemos que ir accionando para realmente transformar, y estos espacios, los consejos técnicos así han ido. Entonces vemos con mucho profesionalismo de los maestros y de las maestras como que les caracteriza. Aquí se fortalece la carrera magisterial, digamos ya en lo que es el centro de trabajo de los muchachos, de los niños. Pues precisamente el ámbito de la formación profesional perdón, es un tema más que está inmerso en la nueva escuela mexicana. Hoy estamos viviendo, durante este ciclo escolar inclusive, se realizó en todos los colectivos escolares una consulta para que podamos reconsiderar nosotros el nuevo sistema de profesionalización del magisterio, es decir, de admisión, de permanencia, de reconocimiento, los sistemas emanados de la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestros, dice la presidenta, vamos a dejarlo a un lado. Vamos a preguntarle a los maestros qué es lo que requieren para que podamos nosotros transitar de manera transparente, de manera legal, legítima y sobre todo respondiendo a las aspiraciones del Magisterio Nacional sobre un sistema de profesionalización que realmente atienda las necesidades de los maestros. Y durante este ciclo escolar precisamente se han hecho esas consultas a todos los colectivos escolares y hoy en día estamos en ese proceso de transformación que es parte también de los astros que tienen que alinear para llegar a hablar a futuro de un nuevo modelo educativo. Maestro, anteriormente se veía que había mucha capacitación del maestro, mucha actualización, mucha profesionalización, pero no se reflejaba en el aula, no se reflejaba en los resultados con los niños. Había como que un desnivel en ese sentido. ¿Con esta nueva propuesta educativa tiende a ese equilibrio? Efectivamente. Hoy también, es que antes se hacía negocio con todo. Exacto. Inclusive los procesos de formación. Porque significaba ganar más. Sí, hacías un diplomado, ganabas más, hacías una maestría, ganabas más, pero no se reflejaba en la realidad. Sí, y además de que la profesionalización docente también no estaba enfocado verdaderamente a las necesidades del contexto local, a las necesidades de las y los maestros. Se había convertido en un negocio. Hoy en día existen también nuevos procesos que legitiman más todavía los procesos de formación de los docentes. Hoy, por ejemplo, se hace un diagnóstico entre toda la comunidad, entre los maestros y las maestras, de cuál es la realidad que están enfrentando, de cuáles son sus necesidades de formación docente. Existe un comité que analiza el diagnóstico, que analiza las diferentes ofertas de formación y estas que sobre todo responden a las necesidades
que requiere el maestro, pero sobre todo que requieren los alumnos también para transformar Exacto. esa realidad que estamos viviendo. Ya no se decide de manera unilateral, ya no se decide con base en el dinero, en la perversidad, el dinero que lo encontramos en todas partes. Es un comité inclusive lo encabeza nuestra secretaria, la maestra Alicia Mesa Osuna, compañeros de la misma secretaría de las diferentes direcciones de los niveles educativos, y se hace de manera transparente, se analiza, se revisa el diagnóstico, las necesidades, y con base en eso se va la oferta educativa. Hoy en día tenemos que ser congruentes con el decir y el hacer. ¿No? Claro, si realmente queremos transformar la realidad de nuestras escuelas, tenemos que ofertarles también las herramientas a nuestros compañeros maestros y maestras para que ellos también ayuden de manera profesional a esa transformación que aspiramos. Entonces, esos son la formación docente, el asunto de la profesionalización para la promoción, para el reconocimiento de los maestros, son las diferentes áreas que alrededor de esta visión de la nueva escuela mexicana tendrá que irse alineando para que muy pronto podamos tener y hablar de un nuevo modelo educativo. ¿En qué tiempo considera usted que esto ya se convierta en ese nuevo modelo si estamos hablando de una transición? Yo creo que estamos transitando bien. Al mismo tiempo hay una evaluación constante, ¿no? Sí, estamos en un proceso de evaluación constante. Inclusive los mismos colectivos escolares realizan sus propias evaluaciones. En cada uno de los consejos tienen un espacio para revisar temas de las escuelas, de los intereses de las escuelas. Va precisamente en esa evaluación. Se recupera mucho el liderazgo directivo. Los directores hoy en día, y lo digo con toda honestidad, cómo se ha recuperado ese liderazgo profesional que les caracteriza a los maestros, en coordinar, en tomar decisiones de manera asertiva, colaborativamente. Ya no son decisiones lineales, existe un diálogo más horizontal que nos permite también transitar en un ambiente de mayor profesionalismo, y esos son precisamente aspectos que nos hacen ver que vamos transitando bien en esta ruta de la apropiación del nuevo plan y los programas de estudio. Maestro, hablemos de dineros. El dinero poco alcanza. Anualmente pues se hacen presupuestos y se distribuyen de acuerdo a las necesidades y demás. A veces pues no es suficiente. Entonces, el presupuesto que tiene educación básica, porque en CISEP tiene un presupuesto en el que tiene educación básica, ¿cómo se distribuye? ¿Por qué? Porque hay necesidades en el sur, por ejemplo, de infraestructura, de maestros, de plazas, de esto, el norte también, etcétera, y a veces como que todo se quiere concentrar en La Paz, ¿no? Pero las necesidades están en las zonas rurales y demás. ¿Cómo se organiza esto para que pueda haber precisamente esa transparencia, que rindan los recursos y que se dé un fruto? Pues bueno, este tema de los recursos, de los dineros, pues es una necesidad. Dice a veces no es tan importante, pero sin él no se pueden hacer muchas cosas. Claro. Pero hemos entrado nosotros en un proceso también, sobre todo primero de rendición de cuentas. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de esta administración es que el dinero se utilice para lo que está destinado. Que es lo más importante, que los niños y las niñas tengan inalienablemente la oportunidad y que se les cumpla el derecho que tienen a la educación. Y hoy en día yo quiero comentarle que bueno, el recurso del pago de los maestros y las maestras, pues es un recurso que se genera a través de la federación, un recurso FONE, le decimos nosotros, que es de la Fondo de la Nómina Educativa. Hay algunos maestros que, dadas las características del crecimiento, también se pagan por recursos del Estado. En la parte administrativa, pues bueno, está el área de Administración y Finanzas, que cabeza el licenciado René Núñez y todo el equipo, que de manera muy constante también se está evaluando. Sí, porque viene muy etiquetado el recurso, el recurso, ¿no? O sea, viene directamente muy etiquetado para lo que es. Y lo que sí, el recurso etiquetado para la infraestructura educativa, que es del Fondo de Aportación Múltiple, y eso lo digo porque lo recuerdo cuando estuve en la Dirección de Planeación, se ejerce y se planifica a través del área de planeación, con base en las necesidades, que es un instrumento muy importante para la Secretaría de Educación Pública, el proceso de prescripciones que viene en febrero, por ejemplo. Sí.
Nosotros ahorita, que es un... Ahí ya te determina lo que va, es un ejercicio, para lo que tienes que por eso trabajar, es muy ¿no? importante para la Secretaría este proceso de preinscripción y que se lleva en el área de planeación, que también yo reconozco mucho el equipo de los compañeros que conforman esta área de planeación ahí con el licenciado Quiroga y el equipo, que hacen un trabajo muy profesional que nos permite desde la planeación estratégica de la Secretaría de Educación Pública prever para el inicio, por ejemplo, de este próximo ciclo escolar. Sí. En febrero, que se dio el proceso de preinscripciones y reinscripciones, en el proceso de preinscripción ya tenemos una demanda de 27,000 niños y niñas de educación básica. Cada año aumenta, ¿verdad? Cada año aumenta y eso fue en febrero, pero ahorita, por ejemplo, a septiembre, el 1 de septiembre que vamos a iniciar en las clases, en el municipio de Los Cabos se nos incrementa muchísimo. Sí, como ya de febrero a septiembre, agosto, ya llegaron otros 3,000, 4,000 niños. Así es. Sin embargo, se hace ahí es donde está la mayor demanda, ¿no? Se hace una proyección extraordinaria y el recurso hoy en día ya no se concentra tanto en La Paz. La mayor parte del recurso, tanto del recurso humano de docentes y administrativos, personal de apoyo y asistencia a la educación, como el recurso de infraestructura, se va a Los Cabos. Sí. Casi el 80% del recurso del Fondo de Aportación Múltiple de este ejercicio fiscal se ejecutó en Los Cabos. Tenemos una primaria en San José del Cabo nueva, un preescolar y una secundaria. Y tenemos otra primaria de nueva creación para este ciclo escolar en Cabo San Lucas, una secundaria y los crecimientos naturales de aulas que vamos a tener. Sí, claro. Es decir, el 80% del recurso del Fondo de Aportación Múltiple se fue al municipio de Los Cabos. Y el 52% de los alumnos que están solicitando, más del 50%, el 52.8%, casi el 53%, están en Los Cabos. Y el 30% aquí en La Paz. Es decir, el 80% de la matrícula de los niños y niñas de educación básica están en La Paz y Los Cabos. Y la demanda más fuerte, por supuesto, la tenemos en el municipio de Los Cabos. Entonces, se hace un esfuerzo de planeación extraordinario para que no se nos quede ningún niño, ninguna niña fuera, porque no es solamente el espacio físico, no es solamente el aula, la escuela, sino tenemos que prever al maestro, al personal de apoyo, al intendente, etcétera, etcétera. Y esto, por eso nosotros se hace mucho hincapié, mucha difusión de que los padres de familia nos ayuden para que inscriban oportunamente a sus niños, porque es una herramienta que nos permite a nosotros tener una planeación mucho más estratégica, mucho más apegada a la realidad y que podamos estar en condiciones de garantizarle el acceso, la permanencia y el egreso oportuno a todos los niños de educación básica. Y no se nos ha quedado ningún niño fuera en estos años, estos casi 4 años ya que llevamos en la Secretaría. ¿Por qué? Porque hemos tenido permanentemente un tema de estar retroalimentando los procesos en el área de planeación, la parte académica, la parte financiera y por supuesto pues la maestra Alicia ha estado ahí muy de cerca, ¿no? Como cuchita y que no se nos quede ningún niño fuera. Inclusive hemos atendido de manera personal, la maestra Alicia ha atendido de manera personal, a veces cuando hemos estado al margen la demanda. El año pasado tuvimos así, de repente se nos incrementó a casi 1,000 alumnos que nos llegaron y que teníamos que ubicar. Entonces, afortunadamente se han hecho ejercicios de planeación bien. Y creo yo que este ciclo escolar con estas nuevas escuelas que van a iniciar en el municipio de Los Cabos, que es donde tenemos la mayor demanda, vamos a estar en condiciones de atender oportunamente a todos los niños y niñas. Maestro, recientemente pues estuvo el titular de SED, el señor Delgado, aquí en La Paz, vino a entregar 500 bases y demás. Hay demandas por parte de algunos maestros, etcétera. ¿Cómo se ha aterrizado esa propuesta y esa entrega que trajo en su momento? Sí, se anunciaron 300 plazas para docentes y 200 administrativas, más no recuerdo, y algunas horas de 3,200 horas semana a mes que se están revisando. Aún quiero ser muy franco, no nos han dado así las orientaciones de cómo va a aplicarse el recurso. Los lineamientos que tienen que ejecutarse. Los lineamientos, las orientaciones. Sin embargo, ha habido una comisión en donde ha participado la parte sindical también. Quiero dejarlo esto así muy puntual porque nos interesa mucho también que la parte sindical sea observador en los procesos, porque son procesos que deben de ser muy transparentes. La maestra Alicia ha insistido mucho en eso, el gobernador del estado, en que todos los procesos sean transparentes, se les asigne a quienes tengan realmente más derecho, que se dé en orden de prelación, ajustando los indicadores, sobre todo a la antigüedad, como se está haciendo hoy en día, que respetemos el derecho de los demás. Y se ha estado trabajando como preparando
lo que pudiera darse, ¿no? Con estas orientaciones, estas indicaciones, de tal manera que le ganemos tiempo al tiempo, porque pues también que no se nos venga ya el cierre del ejercicio fiscal. De repente se venga todo el cierre. Entonces, y luego creemos nosotros que en cuanto tengamos las orientaciones, ya los secretarios, tanto del CENTE como la maestra Alicia, pues ya tomarán ahí las decisiones para que la asignación, como vaya a hacerse, se haga pegado a derecho y sobre todo... transparencia, ¿no? Que fue la promesa que se hizo. Transparentemente, eso es lo más importante, que no haya ningún ápice así de indicios de cosas que no deben de hacerse, que además ya no debe de existir. No debe de ser, pues ha sido el compromiso de la presidenta, ¿no? Es un compromiso y además tenemos que responderle también a la confianza del gobernador desde el momento en que nos ha dado la oportunidad de coordinar esa parte del área de educación básica, y a la maestra Alicia de que todo tenemos que hacerlo transparentemente, ¿no? Apegado a los derechos de los trabajadores, eso es, sin lugar a dudas. Maestro, y en el ámbito de los maestros de educación básica que han estado luchando porque hemos cubierto sus actividades, han estado con nosotros y demás, sobre todo en referencia a la ley del ISSSTE, ¿qué opinión le merece esto? Sé que no es su ámbito completamente porque eso representa, en este caso, a la titular de SEP, pero como maestro, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, yo creo que nos ha tocado también a nosotros de manera muy responsable estar también, ser parte de la lucha sindical, sobre todo buscando siempre las mejoras, ¿no? De los maestros y las maestras. Siempre hemos sido muy respetuosos también, pero también hemos pedido siempre el no desatender el derecho que tienen los niños y las niñas. Claro. Ha habido acuerdos con algunas de las partes de este grupo de compañeros que al interior del CENTE tienen ellos un movimiento muy legítimo. Ha habido compromisos de su parte. Desafortunadamente estos temas y estas temáticas que han estado ellos exigiendo pues salen del ámbito de lo estatal. Son situaciones federales. Además que son situaciones que ya vienen del 2007. Entonces hoy en día pues vienen, se manifiestan y son cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. No, claro. Se hicieron hace ya desde el 2007 para acá. Y hasta ahora revienta. Y hasta ahora vienen a tomar situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, la presidenta ha respondido y ya emitió inclusive pues, un decreto en cuanto a la situación de, sobre todo, el derecho a la jubilación. Ya se congeló la edad de la jubilación. Se está trabajando para que de aquí al 2030, 35 ya se quede congelada en 53, 55 años. Ha habido voluntad de situaciones que desafortunadamente se dejaron correr y que avalaron, que en su momento se avalaron y bueno, pues hay que decirlo también que pues la misma necesidad de hoy de los compañeros y las compañeras que en aquel entonces nosotros les dijimos que esto puede pasar, no les interesó. Entonces ahora sí viene. Porque ahora sí, ¿no? A contaminarse también con cuestiones de otra naturaleza, pero insisto, yo soy muy respetuoso, conozco a la mayoría de los compañeros que andan en el movimiento, pero sí también hemos platicado con ellos, reconociéndole legítimamente el derecho que tienen, pero también solicitándole el derecho que tienen los otros para con su responsabilidad. Así es, y han atendido esa parte. De hecho, una de las preguntas que nosotros constantemente hacíamos era ¿qué iban a hacer con el tiempo que se estaba perdiendo ante los grupos, ante el salón de clases? Muchos dijeron que ya estaban trabajando, que habían organizado grupos, etcétera. Y bueno, cuando ya regresan al aula, vemos que ya está próximo a cerrar el ciclo escolar. ¿Cómo van a recompensar ese tiempo? Sí, pues un día que se pierde de clases es un día prácticamente que no se recupera. Sin embargo, bueno, hay que decirlo también que no fueron ni todos los maestros ni todas las escuelas. Hubo maestros que estuvieron trabajando. Sí, escuelas completas que no suspendieron. Hubo escuelas que de manera intermitente, algunas escuelas en que no eran todos los maestros. Así es. Hubo el compromiso de los compañeros de estos grupos, de estas expresiones al interior del sindicato, de generar unas condiciones para ir recuperando. Algunos maestros pues tenían comunicación a distancia, con cuadernillos y demás. Insisto, no es una parte de justificar de ninguna manera, pero creo yo que con el profesionalismo que le caracteriza a los maestros y las maestras, en cuanto a ese compromiso que iban a redoblar el esfuerzo para que el cierre del ciclo escolar, que estamos hablando ya prácticamente el 16 de este mes de julio, a pocos días, esperemos que puedan en la medida de lo posible recuperar
lo más que se pueda, ¿no? Es un tiempo, un día sin clases es un reto, pero bien, ¿no? se va a Así cumplir. es. Muy bien, maestro, pues ¿qué les parece si vamos a una breve pausa? Estamos platicando con el titular de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito de educación básica, el maestro José María Chamalía está con nosotros en esta oportunidad. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muy bien, pues continuamos en Dunamis en esta noche. Gracias por acompañarnos. Estamos con el maestro José María Hernández Manríquez. Él es el titular de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública aquí en nuestra entidad. Y bueno, pues está cerrando el ciclo escolar. Ya hemos platicado con él, pues en el devenir de todo este ciclo que ya está próximo a cerrar. Y bueno, algo que nos inquieta y que queremos preguntarle al maestro, pues es esta gran oferta de becas que se dieron en la educación secundaria. Y creo que ya empezó el tema con los niños de primaria, etcétera. Entonces, ¿cómo han recibido este sistema educativo de educación básica precisamente estas aportaciones en beneficio de los pequeños? Pues yo creo que es una de las, durante este ciclo escolar, es una de las actividades más que podemos ponderar mucho más del gobierno, tanto de la República como el gobierno estatal. Hay dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el que de aquí al 2027 existe la beca universal para todos los niños y niñas de educación básica. Y sí, efectivamente, en este año trabajamos bajo la coordinación de la Secretaría de Bienestar en el área específicamente de becas, una ruta crítica ahí para trabajar y para hasta ahorita culminar ya con esta primera parte con todos los niños y niñas de educación secundaria, cerca de 40,000 niños y niñas que hoy ya tienen su tarjeta para empezar a percibir esa beca con una derogación importante para la entidad, y ya estamos trabajando también para que podamos ya a partir del próximo ciclo escolar ir también haciendo lo propio en el nivel de educación secundaria, que es ahí tenemos casi
75,000 niños y niñas, entonces ahí el reto es mucho mayor en cuanto a la administración de la ruta, y creo yo que pues hay un equipo en la coordinación de becas que coordina la maestra Alba muy comprometida, muy eficiente, y bueno, ya tuvimos un par de reuniones por instrucciones de la maestra Alicia para que podamos también ir haciendo lo propio en este nivel de primaria. El desafío, el reto es mayor porque es prácticamente el doble de la matrícula de educación secundaria, pero bueno, tenemos que dar cumplimiento también a esa parte, ¿no? Ya posteriormente, en el ciclo escolar 26-27, estaríamos entrando con educación preescolar en los demás niveles educativos, de tal manera que al cierre del 27 ya pudiéramos estar en condiciones en nuestra entidad de que todos los niños y niñas ya puedan más bien tener la beca Rita Cetina, ¿no? Que es la beca que ha instruido el gobierno de la República para que los niños y niñas tengan mayores oportunidades de la permanencia y el egreso oportuno en cada uno de los niveles educativos. Es una oportunidad pues histórica, ¿no? En nuestros tiempos, claro, ¿no? Tener una beca era era una muy pedrada complejo, a la luna, ¿no? maestro. Entonces, esto complementa ya la beca que tienen los muchachos de prepa. Es decir, ya los niños desde la educación básica y la educación media superior, que es prepa, ya estaríamos prácticamente cubiertos ya con la beca universal, que pues es un avance importantísimo. Yo creo que es el reconocimiento también a los gobiernos de la transformación, en donde vemos que ya es una necesidad premiante el fortalecer el sistema educativo del país para generar mayores condiciones, ¿no? Y aquí tenemos muchos millones de pobres menos en este gobierno. Yo creo que estas medidas, estas políticas públicas, mucho más allá de lo que se dice de quienes pues les duele, porque es una realidad que teníamos que atender de las necesidades del pueblo, de los estudiantes de México, pues seguramente seguirán dando frutos importantes también a la sociedad, ¿no? El que tengamos mayores oportunidades para que nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros nietos tengan también la oportunidad, y sobre todo un aliciente para continuar con sus estudios, transitar de un grado a otro, de un nivel educativo a otro, y ahorita de aquí al 2027 pudiéramos decir que tendríamos prácticamente garantizado universalmente desde educación básica hasta media superior. Wow, qué importante y qué útil y necesario, porque habrá familias que definitivamente ha sido difícil, ¿no? La educación. Antes había mucha deserción porque precisamente económicamente no se podía. Y esto viene a resolver mucho toda esta necesidades del pueblo mexicano. Platíquenos sobre las actividades culturales, el deporte. Vemos que fueron a Juegos Nacionales, se han destacado los chicos en varios eventos, el abanderamiento de escuelas, todos estos elementos que son, por un lado, el sentido de pertenencia, de identidad a una nación, a un estado, pero al mismo tiempo son actividades necesarias para la formación de los pequeños. Claro, pues yo creo que es la parte complementaria de este proceso de transformación de la nueva escuela mexicana. Nosotros aplaudimos mucho, por ejemplo, la estrategia que hemos estado implementando a partir de este ciclo escolar nacional y también local, por supuesto, de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz. Esa es otra también. Que se deriva de ahí la parte también del deporte, ¿no? El desarrollo de las actividades deportivas en las escuelas. Hemos tenido excelentes resultados, con todas las resistencias que también de manera normal se dan en este tipo de procesos, pero en la gran mayoría hemos tenido una respuesta importante. Requerimos también que nuestras escuelas se conviertan en espacios promotores de la salud. Se ha realizado, y tengo que también comentarlo, que es importante, a través de un grupo interinstitucional que encabeza la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, IMSS Ordinario y el sistema de DIF estatal. Empezamos ya con la recopilación del diagnóstico en las escuelas para detectar alumnos con problemas visuales, con problemas de sobrepeso, lo que es el peso y talla, auditivos, vocales, de la vista, agudeza visual. Y empezamos en el nivel de primarias, en el municipio de Las Paz y Los Cabos. Llevamos ya más de casi 30,000 niños que se han sido evaluados, y al analizar, sistematizar los datos, vemos nosotros de que esta estrategia de Vive Saludable, Vive Feliz, de retirar la comida chatarra, los refrescos, los envasados de las escuelas,
al analizar. ¿Sí ha funcionado, maestro? Sí ha funcionado y sobre todo vamos a seguir. Ha sido difícil, ¿verdad? Ha sido complicado, pero vamos a seguir insistiendo, pero sí ha funcionado, inclusive nos hemos sorprendido. Sobre todo por los hábitos, ¿no? Las costumbres. Los resultados que tenemos nosotros ahorita en este universo de niños y niñas que se han evaluado, 30,000. tenemos un porcentaje importante de niños que tienen sobrepeso y obesidad. Es una plaga realmente. Es una necesidad inmediata. Y vamos a seguir, vamos a continuar, porque no es una situación, no es un capricho, es una necesidad evidente de los niños y niñas. Potencialmente enfermos de otras independientemente cosas. De los grados de sobrepeso, obesidad, lo que te conlleva, sistemas a veces que llevan al bullying de los niños que no rinden igual, y por supuesto que lo que nos interesa pues es que realmente también tengamos hábitos saludables. Y aunado a esto, precisamente a partir también de ese ciclo escolar, se vuelven a activar los Juegos Deportivos Escolares de Educación Básica que acaban de concluir, en Puebla. Participaron los niños y niñas aquí de nivel básica del estado con muy buenos resultados. Nos ubicaron en el 9º lugar, que son primeros lugares, medallas de oro y plata, que bueno, finalmente es parte también que va alineado con la estrategia de vida saludable en el fomento al deporte, la actividad física en las escuelas, el que veamos, como siempre debió haber sido, y yo siempre lo he dicho, la educación física como parte complementaria importante. Una herramienta muy valiosa. Una herramienta importante. Los maestros y las maestras de educación física hacen un esfuerzo importantísimo, son parte del colectivo escolar, es parte importante en los proyectos escolares, y bueno, hoy en día pues, nos lo demuestra nuevamente del papel importantísimo que juegan los maestros y maestras de educación física, y que además hoy más que nunca se requiere también de su apoyo para seguir complementando estos proyectos educativos que emanan de las propias escuelas con las activaciones físicas, la actividad física y la educación física en el ámbito de los proyectos. Ahí están los resultados, y creo yo que finalmente, le digo, por eso es que decimos nosotros que a estas alturas ha habido una proporción importante del plan y programa de estudio, porque todas estas actividades giran en torno pues a esa apropiación, a ese conocimiento, a ese reconocimiento de la formación integral de las y los estudiantes. Aquí vemos que es donde entra mucho la participación de los padres de familia con los pequeños en las diversas actividades. ¿Cómo ha sido la integración de los papás al quehacer educativo en los últimos años? Ha venido de manera muy significativa incrementándose. Yo creo que también... Porque hay muchos padres ausentes, hay muchas madres ausentes. Habría que revisar el tema. Habría que revisar el tema, porque también tendríamos que preguntarnos desde las escuelas qué es lo que estamos haciendo para que los padres de familia sean realmente una parte, un aliado importante. Los padres de familia tienen que ser un aliado importante de los maestros, de las maestras. Y a veces también tenemos que tener imaginación, creatividad, compromiso para que acercar a los padres de familia a las escuelas, para que sean parte importante de... Por eso hoy en día los proyectos educativos, tenemos los proyectos del aula, tenemos los proyectos de la escuela, tenemos los proyectos de la comunidad, tenemos el proyecto de comunitario, y donde convergen también los proyectos de los padres de familia, ¿no? El punto de vista de los padres de familia para la creación de los mismos. Entonces se han venido generando estas condiciones para que también vayamos asumiendo corresponsablemente la parte que nos toca, ¿no? Por eso decía hace rato, es que ya no podemos los profes, los maestros, solos ya no vamos definitivamente no. Requerimos de un apoyo de todos ante esta situación también que tenemos enfrente. Es un asunto de corresponsabilidad, por eso es que hoy tenemos que estar implícito en estos proyectos del esfuerzo y sobre todo la participación de todos los actores. Maestro, una de las cosas que nos preocupan a los padres de familia es el exceso a la tecnología que tienen los chicos a través de dispositivos, a través de celulares, etcétera, que los distraen un poco, que los alejan un poco de los objetivos realmente de tareas, de actividades, de ejercicios de grupo, etcétera. ¿Cómo combinar estos elementos? Porque pues, no se los puedes quitar porque es parte ya de su propia vida, pero cómo buscar, digamos, los equilibrios para que también puedan usar esas herramientas que sean de utilidad para la escuela, pero tampoco que se genere un vicio en relación a ellos. Sí, tenemos que tener muy clara esa visión de las tecnologías de la información y la comunicación. Desde la escuela tendemos que generar las condiciones también para que los alumnos nuestros alumnos y también los adultos vayamos generando las condiciones de poder segregar, de codificar la información para realmente convertirla en conocimiento o bien
recoger de ella lo que realmente nos sirve. Es un problema serio, inclusive ya hay países en que ya se les ha retirado el uso de los celulares a los niños y a las niñas, en donde no se aceptan que en las escuelas utilicen los dispositivos, pero bueno, finalmente también no podemos quedarnos atrás en los avances tecnológicos, tiene que ser algo mediado, algo responsable también en el sentido del uso de las mismas, porque también de manera mecánica nos están deteniendo a veces los desarrollos. Sí, claro. No los podemos quitar. Entonces, definitivamente ya son parte de la misma herramienta de definitivamente trabajo. Entonces, son parte también que van implícito en la parte de los proyectos escolares, ¿no? El uso de la tecnología de la información y la comunicación de manera correcta, de manera oportuna, y que realmente sirvan como una herramienta para el desarrollo integral de los niños. O sea, es una parte importante, no la podemos soslayar, no la podemos dejar al margen, porque es parte de lo que se enfrenta cotidianamente también el alumno, el estudiante, y que tenemos que proporcionarles las herramientas para que sea utilizado responsablemente, para que sea utilizado como una herramienta más y también para que se utilice de tal forma que nos permita desarrollarnos también la parte humana, porque a veces nos deshumanizamos con la tecnología. O sea, es realmente un tema de análisis muy serio y que no está al margen también de los proyectos educativos, de los mismos campos en el ámbito de los lenguajes, un tipo de comunicación que se tienen a través de las tecnologías, y que bueno, es un tema que está sobre la mesa y que se está revisando día a día. Aquí es la participación de todos, sobre todo de casa a veces, ¿no? De los padres de familia, en que pues a veces le damos el teléfono ahí para que... como la niñera de antes, ¿no? Que lo cuida en lo que no sabemos qué está viendo, cómo lo está usando, cómo lo está utilizando. Entonces realmente también nos enfrentamos a situaciones que tenemos que estar muy al pendiente de todo. Por eso es una tarea que, le digo, no la podemos hacer de manera solitaria. Requerimos de la participación de todos. Maestro, al cierre ya próximamente este ciclo escolar, ¿cuál fue la visión que usted se estableció al principio de este ciclo escolar? ¿Se está cumpliendo? ¿Cuánto le faltaría, digamos, de un 100% hasta dónde logró usted su visión, lo que usted tenía proyectado para este año? Bueno, nosotros partimos de una planeación desde cada uno de los niveles educativos. Cada una de las áreas de los niveles de educación básica tiene su plan anual de trabajo, su plan muy establecido, que lo van evaluando de manera conjunta también con cada una de la pirámide educativa que está inmersa, con supervisores, con directores en las reuniones que se tienen. Nosotros a nivel directivo también evaluamos la parte que nos corresponde. Creo yo que la más importante es en qué medida nosotros estamos apropiándonos, les decía, del plan de estudio y los programas de estudio, pero también en el ámbito de las aspiraciones que tenemos de que las escuelas se conviertan cada vez en entornos lo más seguro posible, que los niños y las niñas se sientan que están cuidados, que están protegidos. Sí, pues yo lo que está pasando en otras entidades del país y aquí mismo, ¿no? Hemos estado nosotros muy atentos a esa parte en cuanto a... ¿Está garantizada la seguridad de los niños? Sí, así es. Está garantizada. Creo yo que todavía estamos transitando en este ciclo escolar. Se emitieron 2 documentos importantes que tienen que ver con el acoso escolar y con la violencia sexual en las escuelas, y ya trabajamos un documento de ellos. De hecho, ya se publicó con los lineamientos y las orientaciones que se nos dieron. Ya está adecuado y ya está armonizado con el que ya contábamos en la entidad. Actualmente estamos trabajando el de violencia sexual en las escuelas con las orientaciones. Esperamos nosotros tener un primer borrador ya la próxima semana, que vamos a revisarlo, vamos a enviarlo. Nos interesa mucho esa parte. Sí, garantizarle, por supuesto, la parte de los procesos de desarrollo y aprendizaje a nuestros estudiantes, la parte cognitiva, pero no está, por supuesto, al margen de lo que es la seguridad. No, hay muchas acciones que tienen que prevenirse, y ahí, ¿verdad? yo creo que en esa parte es donde estamos. No hemos logrado también todavía en esa... esperemos que nosotros podamos concluirnos. Ahorita andamos en esa segunda parte del abuso sexual, y el otro documento es el maltrato infantil, ¿no? Serían 3 documentos que estaban planeados para tenerlos ya al término del ciclo escolar, para haberlo podido trabajar con los maestros y las maestras. Sin embargo, por situaciones ahí se nos quedó este último documento, pero bueno, finalmente vamos transitando en esa misma ruta, ¿no? Es que a veces dejas de ser el maestro
para convertirte en el papá de un niño o en el amigo o en la persona que no tiene él a nadie más que a ti como maestro, y entras en otro ámbito, ¿no? Ya no tanto en la cuestión académica, sino en el ser humano que está requiriendo una atención, digamos, especial, ¿verdad? Sí, sí, tenemos que generar esa condición, que el alumno se sienta que llega a la escuela y que se siente que llega a un ambiente seguro, un ambiente de paz, de tranquilidad, donde se sienta protegido, donde se sienta querido, amado. O sea, la parte afectiva, ¿no? No podemos dejarla al margen, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, es muy importante la parte de las escuelas efectivas, pero no menos importante también son las escuelas afectivas. Si no tenemos escuelas afectivas, entonces... Sí, no, pues hay mucha indiferencia y dolor de los niños, ¿no? Los niños hoy en día, hay niños que vienen de la comunidad, del barrio, de la familia, que requieren sentir la diferencia, sentirse acogidos, protegidos, y el por qué ir a la escuela, ¿no? Que voy a encontrar que me guste en la escuela para animarme a ir, ¿no? Maestro, ¿cuándo se cierra este ciclo escolar? Pues nosotros estamos cerrando este ciclo escolar el 16 de julio para los niños y niñas, ya lo que es el tema de clases académicos. Estamos, los maestros y las maestras estarán entregando evaluaciones 14 y 15 para también en ese mismos días estar el proceso ya para la clausura de las escuelas, que es 14, 15, ya el 16 prácticamente el último día. ¿De qué universo estamos hablando de pequeños que es? Estamos hablando de prácticamente 145,000 niños y niñas de educación básica de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública. Hablamos a veces más de 150,000 cuando incluimos a las escuelas CONAFE, lo que son las estancias infantiles y demás. Pero de la Secretaría de Educación Pública estamos hablando alrededor de 146,000 niños y niñas. Mucha gente, ¿verdad? Así es la matrícula de educación básica en la entidad representa el 70% aproximadamente del universo de estudiantes de todo el estado. El 70% de los estudiantes de... O sea, la cobertura educativa es muy amplia. Así es. El 70% de todos los estudiantes de educación en el estado, de todos los niveles, el 70% se encuentra en educación básica. En educación básica. Así es. Entonces, de ese tamaño también son los pues retos. Es ganancia, maestro, porque antes había muchas necesidades, ¿verdad? Y muchos no accedían a eso, no había oportunidades. Muy bien, ya por último, maestro, platíquenos de los libros de texto gratuito. Ya empezamos con la distribución. Precisamente hoy tuvimos una reunión con el encargado de libros de texto, mi amigo Juan Carlos, y hacíamos ahí... recibíamos ya la matriz de distribución de los libros de texto de la CONALITEC que nos envía, y ya se inició con la distribución, sobre todo de los que nos han llegado, la mayor parte de nivel de educación primaria. Queremos que todos los libros de texto, que estamos hablando de prácticamente 1.100.000 libros de texto, materiales educativos que nos llegan para este ciclo escolar. Para maestros también tenemos ahí un número importante de materiales educativos, estamos hablando de más de 1.100.000, que esperamos nosotros, por supuesto, ya tenemos la materia de distribución y ya iniciamos aquí en el municipio de La Paz y Los Cabos, y esperamos nosotros que el 1 de septiembre ya estén los libros en las escuelas. ¿Empiezan las clases cuándo? ¿El 1 de septiembre? Hoy, el 1 de septiembre ya... Es que recuerde usted que antes empezamos el 2, ¿no? Sí. El informe presidencial era el 1 y el día 2 todo el mundo a la escuela. Así es. Sí, hoy se recorrió, de hecho hay una semana más de vacaciones, también por decreto de la presidenta. Vamos a iniciar el 1 de septiembre. ¿El periodo vacacional empieza? El 16 terminan los alumnos. Todo lo que es clausuras. Clausuras, y ahí se termina ya la presencialidad. 17 y 18 los maestros hacen su cierre, su taller intensivo ya de cierre del fin de ciclo escolar, y a partir del 19 ya salen en el receso vacacional. 19 de julio. Así es. ¿Y regresan a clases? El 1 de septiembre regresan los niños, ¿no? A clases. Porque los maestros regresan antes. Los maestros regresan una semana antes ya para hacer los preparativos del taller intensivo, la escuela, etcétera. Pero hay una semana más en esta ocasión de receso para los maestros y los maestros, ¿no? Que puedan disfrutar y además también ganarle un poquito al calor. Ay, sí, maestro. Sí, y que además pues era... pues una situación también que sí, creo muy complicada, qué bárbaro. Pues hoy cómo estuvimos. Sí, así es. Entonces creo yo que hay que seguir nada más redoblando el espacio. Vamos a iniciar
espero yo, con el compromiso que les caracteriza siempre a los maestros y a las Claro. maestras. De nuestra parte, y por instrucciones del profe Víctor y de la maestra Alicia, pues queremos tener las mejores condiciones para el Claro. inicio del próximo ciclo escolar, sobre todo en la capacidad instalada, en los maestros, en que los alumnos tengan un espacio en donde llegar, donde acceder, donde permanecer y donde terminar su educación básica, ¿no? Eso es prácticamente de los desafíos más interesantes que tenemos y que podemos decir que hasta hoy hemos cumplido eficientemente esa parte. Maestro, ¿cuál es el compromiso en este caso del maestro Echemalía con su ámbito en este momento que está al frente de esta importante dirección de educación básica con la sociedad sudcaliforniana, con los padres de familia? Sabemos que académicamente están atendidos, están haciéndose esfuerzos por las cuestiones estructurales y demás. ¿El compromiso cuál es con ellos? Pues Porque primero, también ya estamos entrando a casi al cuarto informe de trabajo del profe. sí, pues primero es generar las condiciones de las escuelas para el desarrollo de los niños y niñas de manera integral, en todas las condiciones, en el aspecto cognitivo, en el aspecto socioemocional, en el aspecto afectivo, en el aspecto de la inclusión, de la atención a la diversidad, en el reconocimiento de los diferentes contextos de nuestros estudiantes para que puedan desarrollarse de manera plena, en el ofrecimiento de las mejores herramientas para la preparación profesional de nuestros maestros para que podamos lograr también una calidad de excelencia educativa de nuestros estudiantes, en el compromiso de que desde la Secretaría de Educación Pública garantizar el derecho inalienable a la educación de los hijos, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, y que podamos nosotros estar siempre al pendiente del cumplimiento del plan, de los programas, del cumplimiento del calendario escolar, del cumplimiento en cuanto a ofertar y coadyuvar con los colectivos escolares para las mejores condiciones para el desarrollo de su profesión. Y también, por supuesto, el que las y los maestros de manera conjunta, colaborativamente, también podamos estar permanentemente en comunicación con las diferentes esferas educativas. Yo creo que aquí una de las aspiraciones también nuestras tiene que ser el que cada uno desde cada escalón de la pirámide educativa asuma responsablemente la parte que nos corresponde. El director con su colectivo escolar, el supervisor con el director, el jefe del sector con el supervisor o con los supervisores, el director del área con toda la estructura. Yo creo que en la medida también en que permanezcan estos vínculos, esta comunicación en cada uno de los niveles de la pirámide educativa, nosotros podemos generar mejores condiciones a las escuelas. No podemos romper la comunicación, tenemos que fortalecer ese ámbito de comunicación, de compromiso, de corresponsabilidad para poder tener realmente un ejercicio pleno del derecho a la educación de nuestros estudiantes. Yo creo que esa es una parte en que tenemos que comprometernos más, en el que tengamos que asumir de manera mucho más corresponsable la parte que nos corresponde dentro de la pirámide educativa para poder fortalecer más el quehacer y el hacer docente en las escuelas directamente. Muy bien, maestro, pues queremos agradecerle. Así llegamos a este espacio, al final de este espacio, y queremos agradecerle, maestro, que haya estado con nosotros y darnos, por supuesto, todo un panorama de lo que es este año escolar 2024-2025. Y bueno, pues grandes retos, maestro, porque esto está creciendo, es muy dinámica la población, las comunidades están en desarrollo, están en crecimiento, la apertura de nuevas oportunidades laborales, etcétera. Y definitivamente la educación básica es precisamente eso, las bases para el desarrollo de los pequeños, que en un futuro pues tendrán ellos las decisiones de nuestra entidad. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro José María Hernández Manríquez, cariñosamente Echemalía, sí, muchas por gracias, haber estado con nosotros muchas aquí gracias. En Dunamis. Él es el director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Ya escuchó usted el trabajo, cómo se está cerrando ese ciclo escolar. Así llegamos al final de Dunamis, agradeciéndole a usted su amable compañía. Lo esperamos en una próxima propuesta a través de Sotavento News. Buenas noches.
Música